Al final de junio de 1940, Europa, y no solo Europa, sino todo el mundo, estaban boquiabiertos. Los éxitos cosechados por Hitler en los 3 meses anteriores habían hecho caer bajo su dominio Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El poderío militar alemán parecía invencible. Solo quedaba un estado que le hiciera frente. La Gran Bretaña, esa isla pegada a la costa de Europa. Sin embargo, incluso parte de su territorio había sido ocupado, ya que el 30 de junio de 1940 tropas alemanas desembarcaron y ocuparon las islas anglo-normandas. Fuera de la Gran Bretaña no eran muchos los que confiaban en su capacidad de resistencia. Por supuesto, no la gran masa del pueblo alemán, que acogió con euforia la victoria en el oeste, agradeciendo que hubieran sido tan pocas las bajas y abrigando la esperanza de que el conflicto hubiera llegado a su fin. El 19 de julio, en un Berlín delirante de celebraciones, Hitler pronunció ante el Reichstag un discurso en el que ofrecía a Gran Bretaña condiciones de paz. Churchill, el primer ministro británico, rechazó de plano el ofrecimiento de paz hitleriano. La Gran Bretaña, junto con su imperio, seguiría luchando contra viento y marea. Con su agudo sentido de la historia, Churchill tenía muy presente que nadie había logrado invadir la Gran Bretaña desde hacía casi 900 años. Por su parte, el pueblo británico acogió la rendición francesa casi con alivio, porque ahora podría seguir luchando sin el estorbo de las alianzas continentales. No faltaban hombres para hacer frente a la esperada invasión alemana, pero al ejército le quedaban pocas armas, después de abandonar la mayor parte de ellas en Francia. Aún así, puso manos a la obra en la construcción y defensa de fortificaciones a lo largo de las costas del Canal de la Mancha. Con el fin de reforzar el ejército se creó un cuerpo de voluntarios, Home Guard, igualmente dispuesto a hacer frente al invasor. Se retiraron todos los carteles de señalización para dificultar la orientación de las tropas invasoras. Se dieron consignas a la población civil para que se mantuviera en sus puestos sin atascar las carreteras, como ocurrió en mayo de 1940. La RAF también sufrió pérdidas en Francia y al cubrir la evacuación de Dunkerque. El hacer oídos sordos en junio de 1940 a los ruegos porque se enviaran más cazas a Francia es lo que permitió al mando de caza reservar 600 aviones para defender los cielos británicos. Pero la Luftwaffe disponía, en la otra orilla del canal, de 4 veces esa cantidad de aparatos. La Gran Bretaña cifraba sus esperanzas, como tantas veces a lo largo de los siglos, en la Real Armada, que era aún la mayor del mundo y no había sufrido muchas pérdidas. Ello, no obstante, con Italia en la guerra, ya no era posible traer barcos del Mediterráneo para defender las aguas próximas a la Gran Bretaña. Italia contaba con una formidable flota y Mussolini estaba empeñado en hacer del Mediterráneo su propio lago. Hitler emitió las directivas formales para la invasión de la Gran Bretaña, la Operación León Marino, a mediados de julio, justo antes de formular su ofrecimiento de paz. Se emplearían 20 divisiones. Desembarcarían en un amplio frente en la costa sur de Inglaterra. Una vez en tierra, avanzarían en dirección norte para cercar Londres. Hitler reconocía, sin embargo, que la invasión solo tendría éxito si contaba con una supremacía aérea total sobre el frente de operaciones. Por consiguiente, mientras el ejército hacía acopio de barcazas en toda Europa y se entrenaba para cruzar el canal, la aviación alemana, la Luftwaffe, trabaría combate con la RAF y la destruiría. Pero el gran almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la Armada, que aparece en la imagen pasando revista a una tripulación, se quejó diciendo que sus barcos no podían garantizar la seguridad de tan amplio frente contra el poderío de la Armada británica. Mientras el ejército y la marina discutían, el impaciente Hermann Göring ultimó rápidamente sus planes y se dispuso a asestar el primer golpe a la Gran Bretaña.
Hugo Sperle, el del Puro, tendría a sus órdenes una de las dos flotas aéreas con base en Francia y los Países Bajos. El mando de la otra flota recaería en Albert Kesselring. El 10 de julio, antes incluso de que Hitler emitiera las directivas para la invasión, la Luftwaffe dio comienzo a la que luego se denominaría Batalla de Inglaterra. 70 aviones alemanes bombardearon los muelles de Cardiff, en el sur del país de Gales. Los daños causados eran un presagio de lo que se avecinaba. A partir de ese momento y durante el resto del mes, la Luftwaffe trató de provocar a la RAF a enzarzarse en combates aéreos sobre el canal, para lo cual empezó a atacar el tráfico marítimo en aquellas aguas. El mariscal del aire Sir Hugh Dowding, que tenía a sus órdenes a la aviación de caza, sabía que sus 600 aparatos se enfrentaban a 2.500 aviones alemanes y por eso no podía permitirse el lujo de arriesgarlos prematuramente. En muchas ocasiones los barcos que surcaban el canal tuvieron que defenderse por sus propios medios. Sin embargo, Dowding contaba con una ventaja de valor inapreciable: el radar, perfeccionado durante los años 30, de modo que en julio del 40 las costas del este y sur de Inglaterra tenían una cobertura cuya profundidad viene indicada por la línea anaranjada. Los operadores de radar alertaban a las salas de control de las bases de cazas cuando detectaban la proximidad de aviones. Desde esos puntos de mando se ordenaba el despegue de los cazas y se les dirigía hacia el enemigo. La Luftwaffe, aunque ahora operaba próxima a Inglaterra, tenía problemas. Sus bombarderos, los Heinkel E-111, Dornier Do-17 y Junkers Ju-88, llevaban solo una cantidad limitada de bombas y su radio de acción era también relativamente reducido. Aunque el Messerschmitt M110 tenía un buen radio de acción como caza de escolta o bombardero ligero, no estaba a la altura de los cazas de la RAF, el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire. El que sí estaba a su altura era el Messerschmitt M109, que había hecho ya sus armas y además de superar al Hurricane, podía equipararse en todo al Spitfire. Sin embargo, debido a su autonomía, una vez atravesada la costa inglesa, disponía solo de 20 minutos de vuelo antes de tener que regresar a la base. Los británicos estaban también empezando a beneficiarse de otra ventaja técnica, ya que comenzaban a poder leer los mensajes de radio alemanes puestos en clave por la máquina Enigma. Esta ventaja se la debían a los polacos, que lograron apropiarse de una máquina Enigma antes de la guerra. Los especialistas en descifrar estos mensajes operaban en una casa, Bletchley Park, situada en plena campiña inglesa, y su labor, conocida con el nombre en clave de Ultra, estaba destinada a ejercer una profunda influencia en el curso de la guerra. El servicio Y de la RAF también escuchaba las comunicaciones radiadas aire-aire y trataba de sembrar la confusión transmitiendo mensajes falsos. La segunda fase de la batalla comenzó con muchos bríos el 12 de agosto, cuando Göring la emprendió con los ojos de la RAF, las estaciones de radar y los aeródromos. Resultó eliminada una de las estaciones de radar, pero a partir de ese momento la Luftwaffe cometió el gravísimo error de dejarlas en paz para concentrarse en los aeródromos. Más y más bases aéreas sufrían graves daños. El 15 de agosto tuvo lugar el ataque de mayor envergadura de los lanzados hasta entonces por la Luftwaffe.
Göring dio a esa jornada el nombre de Día del Águila y contempló personalmente cómo sus huestes aladas volaban sobre la costa francesa. Hubo también una incursión de aviones con base en Noruega y Dinamarca destinada a apartar a los cazas de la RAF del Frente Sur. El radar permitió ver cómo se iba haciendo realidad ese ataque y los cazas de la RAF, una vez más, salieron a interceptarlo. No tardaron en producirse reñidos combates aéreos. Los cazas británicos inicialmente se concentraban en atacar los bombarderos alemanes. Pero los cazas alemanes se sumaron a la refriega. La RAF, sin embargo, fue capaz de rechazar esos ataques. Esta es la tónica que prevaleció durante los próximos días. Aún así, hacia el 18 de agosto el mando de caza de la RAF empezó a sentirse muy abrumado. Los daños sufridos por los aeródromos también entorpecían el sistema de mando y de control. Más grave aún era la cuestión de las bajas de la RAF. La intensidad de la batalla iba minando paulatinamente las fuerzas del mando de caza y si bien las pérdidas eran solo la mitad de las sufridas por la Luftwaffe, resultaban prohibitivas dado el tamaño relativamente reducido de la RAF. El problema principal no era el de reponer aviones. Gracias a los desvelos del magnate de la prensa Lord Beaverbrook, a quien se había encomendado a comienzos del año la reestructuración de la industria aeronáutica y cuyo hijo era piloto de caza, la producción compensaba con creces las pérdidas. Pero habían muerto o sufrido graves heridas más de 150 pilotos, lo cual era serio, ya que la formación de nuevos pilotos simplemente no se mantenía al ritmo de las bajas. Los que se hallaban aún en condiciones de volar se sentían cada vez más agotados al estar obligados a mantener la alerta de sol a sol y a volar hasta 3 misiones al día. Churchill conocía perfectamente las tensiones a que estaban sometidos, pero sabía también que si perdían esta batalla, Inglaterra podía hundirse. El 20 de agosto pronunció su famoso discurso. Nunca en la historia de los conflictos humanos fue tanto lo que muchos deben a tan pocos. Los alemanes sufrían también, especialmente en pérdidas de bombarderos. Por ello, a partir del 24 de agosto, en que comienza la tercera fase de la batalla, la Luftwaffe empezó a empeñar en el combate una proporción creciente de cazas, tratando de diezmar a la RAF en el aire. Ahora las pérdidas de la RAF comenzaron a aumentar lentamente, aproximándose a las de la Luftwaffe.
Los cazas alemanes cruzaban ahora el canal en vuelo rasante para hacerse menos vulnerables al radar y cobraban altitud una vez franqueada la costa para enfrentarse a los Spitfire y Hurricane. Sin embargo, en la noche del 20 de agosto, un bombardero inadvertidamente lanzó sus bombas sobre Londres. A la siguiente noche, la RAF tomó represalias bombardeando Berlín, iniciándose así una campaña que había de ser onerosa para ambos contendientes, tanto en pérdidas de aviones como en daños sobre el terreno. La Luftwaffe empezó ahora a bombardear Londres, en un principio día y noche. Del lado británico, estando las pérdidas de aviones casi equiparadas a las alemanas y con bombardeos masivos de objetivos civiles, todo parecía indicar que la invasión era inminente. Al atardecer del 7 de septiembre se dio la orden mediante la palabra clave Cromwell para el despliegue de unidades militares en los puntos de defensa contra la invasión a fin de hacer frente a lo inevitable. Ciertamente Hitler tenía intención de invadir en aquel momento, pero el 10 de septiembre decretó un aplazamiento hasta el 24 al percatarse de que la RAF tenía aún alguna capacidad combativa. El día 15 marcó el punto álgido de la batalla de Inglaterra. A diferencia de Hitler, Göring opinaba que la RAF estaba a punto de desmoronarse y lanzó contra Londres un ataque masivo, pensando que ello atraería fatalmente a los últimos cazas de la RAF y podría así destruirlos. Ese día los alemanes lanzaron 1.300 misiones de combate y bombardeo. Inicialmente eran solo 170 los cazas de la RAF en posición de interceptar. Los combates aéreos fueron reñidísimos. Sin embargo, al final del día habían sido derribados 58 aviones alemanes, con 26 pérdidas por el lado británico, aunque por aquel entonces la RAF se atribuía unos éxitos aún mayores. Había sonado la hora decisiva. Los alemanes no habían logrado su objetivo. En consecuencia, Hitler aplazó León Marino indefinidamente, ordenando que sus tropas pasaran a la defensiva y dirigiendo su atención hacia el este de Europa. La batalla, sin embargo, prosiguió principalmente en forma de ataques relámpago de cazas alemanes hasta el fin de octubre. Hubo incluso 2 bombardeos a cargo de aviones italianos, ya que Mussolini deseaba mostrarse solidario con su aliado del norte. Estos ataques resultaron calamitosos para los italianos, siendo derribados 13 aparatos de su limitado contingente aéreo en la segunda ocasión. De todos modos, a estas alturas los británicos se veían castigados aún más duramente. Los bombarderos alemanes, tras sufrir tan duras pérdidas de día, concentraron sus ataques en las horas de oscuridad, cada vez más largas a medida que avanzaba el invierno. Noche tras noche, los bombarderos germanos martilleaban ciudades británicas. La caída de Francia en junio de 1940 había permitido a los alemanes ocupar los puertos franceses del Atlántico. Rápidamente instalaron en ellos sus submarinos, construyendo refugios especiales a prueba de bomba para albergarlos.
El 17 de agosto de 1940, Hitler declaró el bloqueo total de la Gran Bretaña y anunció que los buques mercantes neutrales serían hundidos sin preaviso. Esto dio la señal para que los submarinos, desde sus bases de Francia, intensificaran los estragos en el Atlántico. Del verano al otoño, las pérdidas de tonelaje eran cada vez mayores y además la flota de superficie hitleriana seguía atacando embarcaciones mercantes. El acorazado de bolsillo almirante Scheer tenía en su haber 17 buques, hundidos en una sola campaña. El Schasshort y el Hennesau, sorteando la vigilancia de la Home Fleet británica, entró en el Atlántico desde el Báltico para sembrar la destrucción durante 2 meses en las líneas de convoyes. El mayor problema que se les planteaba inicialmente a los británicos era el de la falta de barcos de escolta adecuados. Cuando abandonaban las aguas británicas, muchas veces los convoyes eran escoltados solo por un crucero mercante armado, que bien poco podía hacer frente a unidades de superficie o submarinos alemanes. Se dio prioridad a la construcción de buques de escolta, pero habría que esperar meses hasta poder prestar una protección adecuada a los convoyes transatlánticos. Las pérdidas de la marina mercante eran tales que el pueblo británico se vio abocado a nuevas privaciones al imponerse un estricto racionamiento de los productos de primera necesidad, los alimentos y la ropa. Los ataques aéreos hacían que se tuviera también la sensación de que toda la infraestructura del país se estaba desmoronando. En su aislamiento aparente, azotada y maltrecha, parecía faltar poco para que la Gran Bretaña se hundiera. El Blitz de la Luftwaffe contra Inglaterra durante el sombrío otoño e invierno de 1940-41 era seguido con admiración por los estados neutrales. Lo que maravillaba al observador neutral era la resistencia de que había hecho gala el país bajo tan terribles golpes, aunque muchos dudaban de que Inglaterra pudiera mantenerse firme indefinidamente. En ningún país se seguía la batalla con mayor preocupación que en los Estados Unidos, entre los neutrales, el de más peso y el más allegado a Inglaterra, por lazos de idioma y por los orígenes de muchos de sus ciudadanos. América se había repuesto ya de la Gran Depresión y la economía volvía a estar boyante. No había deseos de verse envuelto en otra guerra europea. Sin embargo, Winston Churchill, el primer ministro británico, sabía que Inglaterra y su imperio no podían ganar la guerra por sí solos. Necesitaban la participación de América y Churchill había cifrado todas sus esperanzas en el presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt hacía tiempo que sentía admiración por Churchill y compartía con él su interés por las cuestiones navales, puesto que había sido subsecretario de la Marina en 1917. Roosevelt era también realista y consideraba que, al igual que en 1917, en un momento dado su país se vería arrastrado al conflicto. También se percataba de que tendría que trabajar arduamente para preparar a la opinión pública americana. Soy pacifista, pero creo que ustedes tendrán que ayudarme a defender nuestra ciencia, nuestra cultura y la libertad de América. En julio de 1940, Roosevelt se lanzó a una ingente expansión de la Armada americana con un importante programa de construcción naval.
En agosto, el Congreso accedió a que movilizara a la Guardia Nacional y a otros reservistas para que prestaran un año de servicio activo. En septiembre se impuso parcialmente el servicio militar obligatorio, decidiéndose la llamada a filas mediante sorteo. La primera papeleta, sacada por el secretario de la Guerra, lleva el número de la serie 158. Entretanto, Roosevelt accedió finalmente a algunas de las demandas de Churchill. A cambio del arrendamiento de bases navales británicas en el Caribe, América le proporcionaría a Inglaterra 50 destructores viejos de la Gran Guerra, además de otro material. Los destructores, de 4 chimeneas, eran de vital importancia para la batalla del Atlántico, y las tripulaciones de la Royal Navy empezaron a hacerse cargo de ellos a los pocos días de firmarse el acuerdo. Unos pocos americanos, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, se prestaron voluntariamente a luchar por los británicos. 7 pilotos norteamericanos combatieron en la Batalla de Inglaterra, contribuyendo a formar la escuadrilla Águila en el marco de la RAF. Fue, sin embargo, el valor del pueblo británico lo que le granjeó la admiración de los americanos. En particular fueron las crónicas radiofónicas de Ed Murrow, corresponsal en Londres de CBS, sobre los bombardeos, las que intensificaron la simpatía popular. Recuerdo la tarde del domingo 29 de diciembre, era como cualquier otra tarde de invierno. Los primeros bombarderos aparecían sobre Londres a eso de las 6:30 y pronto empezaban a asomar las llamas de los pisos altos de algunos edificios. Soon the fires hissed from the top-story windows. Hitler amenazó con arrasar las ciudades y eso es lo que está haciendo. This is what he meant. En las elecciones presidenciales de noviembre de 1940, las políticas estrictamente aislacionistas de Wendell Willkie fueron derrotadas por Roosevelt. Este, dirigiéndose al pueblo americano a fin de año, habló de los 4 principios esenciales en juego: la libertad de palabra, de religión y la liberación de la miseria y del miedo. En su defensa, América había de convertirse en el arsenal de las democracias. Ellos no necesitan hombres, pero sí necesitan armamento defensivo por valor de miles de millones de dólares. Entonces, en enero de 1941, Roosevelt promulgó la Ley de Préstamo y Arriendo, orientada a la Gran Bretaña y la China, que seguía luchando desesperadamente contra el expansionismo japonés. Permitiría a América suministrar material bélico que sería pagado en especie después de la guerra. Roosevelt dijo que era como prestar a un vecino una manguera de jardín para apagar un incendio. Pero la ley de préstamo garantizaría también que si los Estados Unidos entraban en guerra, contarían, a diferencia de 1917, de una sólida base industrial bélica. Los altos mandos militares británicos y americanos celebraron también conversaciones en Washington para definir una estrategia común en previsión de esa entrada en la guerra. En abril de 1941, Roosevelt dio un paso más al ampliar la zona de seguridad panamericana, en la cual los barcos de guerra estadounidenses protegerían a los buques mercantes de los 60 a los 28 grados de longitud oeste, abarcando por lo tanto casi hasta Islandia. Hitler, sin embargo, dio a los submarinos órdenes estrictas de no provocar a los Estados Unidos hundiéndole sus barcos. En abril, tropas norteamericanas establecieron también bases en Groenlandia, pero un sondeo de opinión en mayo de 1941 reveló que las 4/5 partes del pueblo americano seguían oponiéndose a la entrada en la guerra. En cuanto a la batalla del Atlántico, las pérdidas en número de barcos siguieron aumentando en los primeros meses de 1941.
Solo en marzo de 1941 se fueron a pique buques que representaban más de 500.000 de toneladas. Pese a ello, los británicos se apuntaban a algunos éxitos, especialmente con el hundimiento del U-47 de Gunther Prien, que había enviado a pique al acorazado Royal Oak en Scapa Flow, y la rendición del U-99 al mando del as de la guerra submarina Otto Kretschmer, que tenía en su haber el hundimiento de barcos por un total de más de 260.000 toneladas. En su mayoría, estos éxitos podían atribuirse a un nuevo tipo de radar de a bordo capaz de detectar submarinos en superficie a una distancia máxima de 3 millas. También fueron destacados a Islandia, embarcaciones de escolta y aviones de patrulla marítima para prestar mayor protección y cobertura a los convoyes, y la pequeña Real Armada canadiense entró en fase de rápida expansión para poder desempeñar su papel. El mayor logro se consiguió, sin embargo, el 8 de mayo, cuando el U-110 de Julius Lemp fue obligado a rendirse al destructor británico Bulldog. Una patrulla de abordaje logró apoderarse de la máquina Enigma y del libro de claves de Lemp antes de que pudieran ser destruidos. Esto significaba que podrían leerse los mensajes cifrados de los submarinos y que los convoyes podrían sortearlos. Se habían acabado los primeros buenos tiempos a que se referían los capitanes de los submarinos. Sin embargo, seguía en pie la amenaza de los barcos alemanes de superficie en el Atlántico. El 18 de mayo, el acorazado Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen zarparon del puerto polaco de Gdynia. 3 días más tarde, un avión de la RAF los descubrió fondeados en Bergen, en Noruega. Después penetraron en el Atlántico Norte. La flota británica del Mar del Norte, incluido el Hood, que era desde hacía tiempo el florón de la Royal Navy, zarpó para tratar de interceptarlos en el estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia. El 24 se estableció contacto, pero el Bismarck salió mejor librado al hundir al Hood tras un breve enfrentamiento. Los dos barcos alemanes se separaron y los británicos les perdieron la pista. Se enviaron refuerzos desde Gibraltar para seguir la persecución. El 26, un avión Catalina de la RAF localizó al Bismarck a 700 millas al oeste de Brest. Aviones torpederos Swordfish provenientes del portaaviones Ark Royal lograron averiarle el mecanismo de dirección y mermarle la velocidad. Al día siguiente, una flotilla que incluía a los acorazados Jorge V y Rodney dio alcance al Bismarck y lo hundió. Sin embargo, el Prinz Eugen logró escapar, llegando a Brest el 1 de junio. El hundimiento del Bismarck fue para los ingleses un rayo de luz en un firmamento cuajado de dificultades. En julio de 1941, Roosevelt dio un paso más al enviar un destacamento de marines americanos a Islandia para relevar a la guarnición británica destacada allí, lo cual le dio excusa para escoltar barcos estadounidenses hasta un punto tan alejado hacia el este. Luego, en agosto del 41, tuvo lugar el histórico encuentro de Churchill y Roosevelt en la bahía de Placentia, en Terranova, frente a la costa canadiense. Churchill, que había cruzado el Atlántico a bordo del acorazado Príncipe de Gales, esperaba conseguir que Roosevelt entrara en la guerra de inmediato.
No había de lograr su propósito, aunque el presidente norteamericano convino en declararse en guerra si los japoneses atacaban posesiones británicas en Extremo Oriente. De todos modos, de esta reunión surgió la Carta del Atlántico, que no solo definía los objetivos bélicos de los aliados occidentales, con su insistencia en que no perseguían expansión territorial, sino que invitaba también a todas las naciones a cooperar en el logro de una paz duradera. Este había de ser el fundamento de las actuales Naciones Unidas. Pero así como para los ingleses era motivo de aliento el apoyo creciente que Roosevelt prestaba a su causa, del otro lado del canal las perspectivas para los pueblos de la Europa ocupada por los alemanes eran sombrías. Polonia era la que más sufría, habiendo prácticamente dejado de existir como Estado, atenazada con mano férrea por el gobernador alemán Hans Frank de triste memoria. Los judíos se veían acorralados y obligados a vivir en guetos en los que lentamente sucumbían al hambre. Estos jóvenes han sido sorprendidos tratando de introducir clandestinamente comida en el gueto de Varsovia. El miedo en sus rostros es prueba de que no ignoran la suerte que les espera. Cada vez en mayor medida los nazis empleaban a los judíos como mano de obra esclava. Eran transportados en tren, muchas veces teniendo que soportar días de viaje hacinados en vagones de ganado, sin alimentos ni agua, hasta llegar a su destino, uno de los campos de concentración que estaban siendo construidos cada vez en mayor número. Los judíos serían pronto víctimas de un destino más cruel, el exterminio en masa. La Checoslovaquia mutilada tuvo también que soportar una dura ocupación germana, con todos los alardes del poderío nazi. Al frente de ello estaba Reinhard Heydrich, tan frío e implacable como eficaz. Ostentaba el título oficial de protector de Bohemia y Moravia. Noruega era regida por un comisario del Reich. Pero una parte de los poderes los detentaba un nazi noruego cuyo nombre ha pasado al vocabulario corriente, Vidkun Quisling. Dinamarca estaba sometida a un plenipotenciario alemán, pero mantenía su propio gobierno, si bien con una libertad de acción cada vez más limitada. Los daneses cobraban aliento con el ejemplo de su rey, Christian X, que se negó a abandonarlos y paseaba todos los días a caballo por las calles de Copenhague. El rey de Bélgica, Leopoldo, que vemos en un desfile militar antes de la guerra, también permaneció con su pueblo, pero en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas belgas se consideraba prisionero de guerra. Bélgica estaba sometida a un gobierno militar alemán, mientras que Holanda contaba con una administración civil. Sin embargo, la reina Guillermina de Holanda se refugió en Inglaterra. Francia estaba sometida parcialmente a una ocupación militar germano-italiana, aunque se concedió una autonomía limitada a la parte meridional del país. A esa parte se la conocía con el nombre de Francia de Vichy, por tener allí su sede el gobierno. Presidía el régimen de Vichy el mariscal Henri Pétain, que creía que la única forma de proteger a su pueblo era plegarse a los deseos alemanes. Sentía, por consiguiente, en relación a la Gran Bretaña, una hostilidad que los acontecimientos iban a convertir muy pronto en odio enconado. El motivo fue la flota francesa. La Royal Navy, temiendo que cayeran en poder de los alemanes, atacó a barcos franceses en los puertos africanos de Mer el-Kebir y Orán el 3 de julio de 1940. Las salvas de artillería no solo destruyeron los barcos, costaron también la vida a unos 1000 marinos franceses. Aún hoy, algunos franceses siguen sin perdonarle a Inglaterra esa acción.
En junio de 1940, justo antes de la rendición francesa, Charles de Gaulle desembarcó en Inglaterra y declaró que proseguiría la lucha, siendo reconocido por la Gran Bretaña como líder de la Francia libre. Formó su propio gobierno a imagen de otros gobiernos en el exilio y comenzó a organizar las fuerzas armadas de la Francia libre en Gran Bretaña. El gobierno de Vichy temía que las actividades de Gaulle le plantearan problemas al pueblo francés y decidió mantener las distancias. Por su parte, de Gaulle esperaba sumar a su causa los territorios franceses de ultramar, pero casi todos se pronunciaron por la Francia de Vichy. En consecuencia, elaboró un plan con los británicos para desembarcar en Dakar, en el actual Senegal, y sumar a su causa el África Occidental francesa. Lanzada a comienzos de septiembre de 1940, la operación se estrelló contra la oposición de los barcos y baterías costeras de Vichy, que impidieron el desembarco. En cuanto a los ciudadanos de la Europa ocupada, algunos, por razones políticas o puramente egoístas, colaboraban con los alemanes estando dispuestos a traicionar a sus compatriotas. Algunos se alistaron en fuerzas policiales paramilitares como la milicia francesa. Otros, como estos belgas, se alistaron en las formaciones extranjeras de las SS, persuadidos de que el verdadero enemigo era el bolchevismo soviético. Estos daneses que desfilan en unos cuarteles de Alemania estaban igualmente encuadrados en las SS y muchos de ellos perecerían en el frente del Este. Había, sin embargo, otros, como estos maquis franceses, que se enfrentaban a las fuerzas de ocupación, sumándose a la resistencia y haciendo todo lo posible por hacerles la vida imposible a los alemanes. Ello no obsta para que el grueso de la población adoptara una postura intermedia y tratara de vivir con la normalidad posible dadas las restricciones a que estaba sometida, a una costa de una cooperación pasiva con la potencia ocupante. La Gran Bretaña alentaba a los gobiernos en el exilio para que crearan sus propias fuerzas armadas, proporcionándoles el equipo y armamento necesarios. En julio de 1940, Churchill creó el SOS, el Servicio de Operaciones Especiales, destinado a fomentar la resistencia en la Europa ocupada. Muy pronto, agentes y operadores de radio, tanto hombres como mujeres, empezaron a llegar a los territorios ocupados por mar en aviones ligeros y en paracaídas, provistos de armas y explosivos. Su misión era coordinar las actividades de los diversos grupos de resistencia, a veces muy dispares. Algunos encontrarían la tortura o la muerte, al igual que aquellos que trataban de ayudar. El servicio extranjero de la BBC también fomentaba la esperanza en la Europa ocupada, con programas en los distintos idiomas y transmitiendo mensajes en clave a la resistencia. Pero lo importante era que Inglaterra le estaba devolviendo los golpes a Alemania y no se limitaba a asumir una actitud pasiva. Esto es lo que empezaba a hacer el mando de bombardeo de la RAF con creciente intensidad a medida que aumentaban sus efectivos. Especialmente desde que empezaba a contar con bombarderos pesados de nuevo diseño, como este Short Stirling, con una autonomía y carga bélica mucho mayores, que entraron en servicio a principios de 1941. El bimotor Avro Manchester, precursor del famoso Lancaster, pertenecía al mismo grupo. En junio de 1940, a Churchill se le ocurrió otra manera de asestar golpes al enemigo mediante unidades especialmente adiestradas, los comandos. Algunos, destinados a operaciones aerotransportadas, fueron entrenados como paracaidistas.
Los primeros lanzamientos se efectuaron desde bombarderos Whitley y muy pronto los paracaidistas se convertirían en la punta de lanza de las operaciones de invasión. Los comandos se dedicaron en su mayoría a incursiones contra las costas de la Europa ocupada. Un ejemplo típico de estas operaciones es este ataque al puerto noruego de Vaxo a finales de diciembre de 1941. Tras un bombardeo aeronaval, los comandos, desde sus barcazas de desembarco, asaltaron la costa y trabaron un reñido combate con la guarnición alemana. Destruyeron el puesto de mando alemán y otras instalaciones. Seguidamente, reembarcaron llevándose más de 100 prisioneros germanos y algunos jóvenes de la localidad que querían sumarse a las fuerzas noruegas libres. Estas incursiones eran otro medio de alentar la esperanza en la Europa ocupada, además de contribuir al perfeccionamiento de las técnicas de la guerra anfibia. Por otra parte, desde junio de 1940, las Fuerzas Armadas británicas y del Imperio estaban empeñadas en otra campaña contra las potencias del eje, especialmente Italia. En el Mediterráneo, la Royal Navy batallaba con la Armada y la aviación italianas. En tierra, los ejércitos trababan combate en las arenas de los desiertos de Egipto y Libia.